evoluciona. Se producen cambios de forma continua. El desarrollo de las nuevas tecnologías e Internet ha jugado un papel decisivo en la aparición de nuevos oficios y profesiones. Estas nuevas profesiones son desconocidas para el público en general, convirtiéndose en algo imprescindible en el mundo actual. Informados nace con el espíritu de acercarte todos estos cambios, sus procesos y consecuencias, reflejadas en estas nuevas profesiones. Hoy, documentalista audiovisual. En plena época del franquismo duro, Luis Jiménez esto ya es On Off Mic de 3, Off Mic de Palomares. Un documentalista puede definirse como un profesional que gestiona los contenidos de una empresa o de una organización. Normalmente lo que hace es crear y mantener un sistema de organización de estos contenidos, y los contenidos los selecciona en base a ciertos criterios profesionales y además sirve de enlace entre los fondos que maneje y los usuarios. El documentalista audiovisual es un documentalista, pero trabaja con unos contenidos audiovisuales, es tan simple como eso. Es un profesional que se dedica a conservar información y a recuperarla para, pienso yo, aumentar la calidad de los contenidos que se producen. Sería una persona que se encarga de gestionar información, en el sentido de que puede canalizar la información que entra en una organización, organizarla para que luego pueda ser recuperada y eventualmente, si la búsqueda en este caso es intermediada, proporcionar esa información cuando alguien la necesita para su tarea concreta. Pues tiene que conocer su entorno, tiene que tener unos grandes conocimientos de actualidad, por supuesto tiene que ser un poco periodista en el sentido de tener un gran pulso informativo, y sobre todo tiene que acostumbrarse a trabajar con otros tiempos. Tiene muchísima más urgencia lo que se pide a un documentalista audiovisual simplemente por el medio en el que trabaja. La indefinición de un nombre también crea mucha indefinición social de la profesión y por lo tanto crea una ambigüedad que a la persona que decide elegir la documentación o la gestión de información como futuro, pues le hace no estar muy cómodo, ¿no? Y creo que esto puede ser una de las razones. Yo creo que lo más importante y lo que más echa en falta muchas veces de un documentalista audiovisual es el conocimiento de la actualidad. Que uno se enfrenta en los centros de documentación es que la gente no conoce a las personas, no conoce a los cargos públicos, no conoce un poco cómo está el mundo, no conoce los países, ni tiene unas ligeras nociones de geografía, de las ciudades. Y esto luego es una rémora muy importante, porque luego consume una gran cantidad de tiempo a la hora de identificar imágenes o a la hora de buscar imágenes. Para la formación de un documentalista audiovisual, yo creo que las universidades deberían tener una base de procesos y de sistemas y de capacitaciones, digamos, estructurales para la gestión de información. La documentación audiovisual tiene algunas especialidades, ¿no? Algunas especificaciones que no son las habituales en estudios de documentación. Muy importante poder hacer edición de piezas de vídeo, poder manejar sistemas de edición y poder, por tanto, componer historias, componer vídeos, hacer piezas informativas, pensando en un profesional que no solo en un futuro tenga que suministrar información para que otros generen materiales, sino que tenga en un momento dado que generar los propios materiales.
Luego hay una parte de componente productivo, de productividad, de conocimiento de la industria audiovisual, de conocimiento del mercado, de las ventanas de publicación, las tecnologías de difusión de contenidos audiovisuales, que también son muy importantes, porque muchas veces la documentación está pensada para la televisión como única ventana de difusión y sin embargo hay muchas otras ventanas, muchas otras posibilidades de explotar contenidos y también en función de esas diferentes ventanas la gestión de la información debería ser diferente. Los estudios que tiene hoy en día un documentalista, una persona que ejerce labores de documentalista, son muy distintas de las que había hace unos años, principalmente porque antes no estaba consolidada o ni siquiera existía, si nos vamos más atrás, la licenciatura o los estudios de documentación. Nuestra labor no es conocida por múltiples motivos. Primero, porque no ha habido un perfil claro, sino que se han solapado con otros. Bueno, primero porque la historia de lo que es la documentación en sí es relativamente reciente, se nos conoce más como bibliotecarios, aunque realmente es una función diferente. Yo creo que el desarrollo del documentalista tiene mucho que ver también con el tema de los medios de comunicación y con la revolución tecnológica e informática, ¿no? Es decir, que la labor del documentalista no se reduce solamente a recuperar una información, conservarla, catalogarla y servir a un usuario, sino que nuestra tarea continúa después. Nosotros ponemos en valor todos nuestros contenidos elaborando piezas para las webs, elaborando piezas para la radio, haciendo que todos esos contenidos que tenemos luzcan, digamos, además de estar conservados dentro de nuestro departamento. Lo principal, desde mi punto de vista, es aumentar la calidad de los contenidos, documentar al periodista para darle más profundidad a los contenidos, para que tenga más conocimiento sobre los temas que va a tratar y los contenidos que se produzcan, tanto en una televisión como en una radio o en una página web, sean de más calidad. Las nuevas tecnologías han afectado enormemente la labor del documentalista, es decir, ha sido una verdadera revolución. Las nuevas tecnologías han afectado a la labor de los documentalistas de una manera decisiva. Siempre los documentalistas hemos tenido dos grandes problemas, uno el del espacio y otro el del tiempo. Bueno, el trabajo del documentalista a través del tiempo ha ido evolucionando porque sobre todo la técnica y la tecnología nos ha obligado a evolucionar. Teniendo en cuenta que también al principio no existía la figura del documentalista, claro. Entonces, del mero papel de bibliotecario, ordenador de papeles, podríamos decir, la tecnología yo creo que ha sido una ayuda muy importante para reivindicar la figura del documentalista, porque ahora sí que se necesita una especialización importante y unos conocimientos un poco más habituales de lo normal para poder ejercer plenamente esta profesión. Entonces, en los últimos 10-15 años, sobre todo, todas las novedades tecnológicas de bases de datos han permitido que el documentalista pueda reivindicar más su papel y su figura, siempre y cuando, claro, tenga la formación necesaria para manejar todos estos instrumentos nuevos. Digamos que la caducidad de los soportes ha sido siempre el principal problema de un documentalista, especialmente un documentalista audiovisual. Pero ahí normalmente ha habido dos problemas que nos han acompañado, que uno evidentemente es el económico y otro cada vez más es la necesaria dependencia de ingenieros informáticos normalmente o de personal muy técnico
que son los que muchas veces deciden la cantidad y calidad de los proyectos. Los analógicos se daba que una cinta se colocaba en otro lugar y había que hacer un rastreo por las ubicaciones similares para encontrarla. Pero lo que desesperadamente se busca y no se sabe dónde está, en qué archivo puede encontrarse, ¿no? Y ahí realmente no hay una política establecida. Se recurre a la imaginación o a búsqueda de fuentes similares o mucho a contactos. Con la digitalización los materiales están más accesibles, son más fáciles de acceder a ellos para facilitarlos al usuario, pero también requiere unos conocimientos técnicos mucho más variados. Con el tiempo los soportes cada vez se han ido reduciendo más de tamaño y nos han ido facilitando y posibilitando esa labor de almacenamiento y conservación. En los medios de comunicación los documentalistas son imprescindibles y eso yo creo que ya se han dado cuenta tanto los periódicos como las emisoras de radio como evidentemente las cadenas de televisión. Sí, con radio, la documentación para mantener la continuidad, que es junto con lo instantáneo por las principales características de este medio en la información que da, ¿no? Creo que es imprescindible. Hace falta contrastar muchísima información. La cantidad de información que hay es inabarcable y por mucho que uno piense que se meta en Google y que puede obtener cualquier tipo de respuesta, creo que la calidad que da un servicio de documentación que tiene unas bases contrastadas o de calidad, que puede buscar información publicada y que se puede manejar en determinadas bases de datos que, bueno, un periodista que está un día haciendo un tema y otro día otro tema no tiene por qué conocer, esa labor es imprescindible. Da mucha seguridad al periodista a la hora de poder afrontar su trabajo. Yo creo que si queremos reivindicar la calidad de los contenidos de un medio de comunicación, la figura del documentalista es muy importante. Simplemente por el hecho de poder reutilizar el fondo propio, que para ello debe estar bien catalogado, esto supone una ventaja muy importante para cualquier medio de comunicación, puesto que en el fondo es un ahorro de dinero el poder reutilizar tus imágenes, tus contenidos el día de mañana, si los tienes bien catalogados, y no tener que volverlos a comprar o a realizar otra vez. Hombre, yo creo que sin documentación un medio no sería un medio. Sinceramente creo que no tener background, no tener vista atrás, no poder, digamos, tener las cosas clasificadas, tener las cosas ordenadas es muy complejo para poder trabajar con ellas. Es que ante cualquier suceso que ocurra, lo normal es que el redactor necesite una serie de antecedentes para poder documentarse, para enfrentarse con la historia que va a contar. Y entonces pues necesita que alguien le asesore en esas cosas para poder aportar una información con rigor. Tendría una opinión muy formada o una opinión muy sólida. El principal motivo de existir es proporcionar información para que otros hagan algo con esa información. Este carácter, no quería decir secundario, pero sí este carácter de suministradores de materia prima para que otros hagan la generación del contenido final, esto yo creo que penaliza al estudiante que está pensando en una profesión de futuro, porque lo que hace es que le coloca en un lugar cuando a lo mejor querría estar en el otro. Esta es una de las cosas que últimamente parece que más va cogiendo forma, ¿no?
documentalista audiovisual yo creo que es prometedor siempre y cuando, digamos, hagamos valer nuestra valía. Yo creo que el documentalista ya ha sentado su papel en los medios de comunicación y ya es impensable un medio más o menos grande y de calidad sin documentalistas. Son una figura imprescindible en el proceso de producción de contenidos. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que es una figura que sufre porque no está en primera línea, apareciendo en pantalla o firmando las informaciones, y a veces se puede ver relegada, sobre todo fruto de la crisis. Que necesiten comunicar algo, y ahora mismo la comunicación es básicamente audiovisual. Este cambio de orientación también lleva a encontrar esa actividad profesional, ¿no? Yo diría que tiene mucho futuro en la medida en que en este contexto también de recortes y demás, donde cada vez se produce menos, toda esa producción que ha habido previa va a ser una fuente de generar contenidos audiovisuales. O sea, si no se puede grabar, si no se puede producir, sobre todo pues en un sitio como este, se tirará mucho de archivo para generar programas, un programa en el que habrá que explotar todo ese contenido audiovisual que se ha ido generando durante todos estos años y que ahora pues en este contexto parece que se va a generar bastante menos.